Muy bien. Siguiendo esta misma estela, me gustaría compartir con vosotros una reflexión a la que le he llamado "Dadles vosotros de comer", y me gustaría que me acompañéis a leer un texto que se encuentra en Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 21. Es una escena del Evangelio muy conocida por vosotros y por casi todo el mundo. Ahora veremos por qué. Pero me gustaría leerla entre todos otra vez. Me gustaría que la pudiésemos leer de manera pausada y de manera meditada y reflexionar sobre una frase concreta que se encuentra en esta escena del Evangelio. Merced, siempre que leemos, lee la Biblia en catalán. No sé si la tienes ahí en catalán, la versión. ¿Te importaría leerla para todos en catalán? No, ¿el versículo cuál es? Del 13 al 21. Y luego vamos a reflexionar, vamos a tener un par de pensamientos acerca de lo que dice este texto. Quan Jesús va rebre la notícia, es retirà d'allí en una barca tot sol, cap a un altre lloc que era despoblat. Però així que la gent ho va saber, el seguiren a peu de les seves poblacions. Quan desembarcà, veié una gran gentada i se'n compadí i va curar-li els seus malalts. Arribar al capvespre, els deixebles s'acostaren a dir-li: aquest lloc és despoblat i ja es fa tard. S'acomiadà la gent i quan vegin els pobles que se'n vagin a comprar menjar. Però Jesús els respongué: no cal que hi vagin, doneu-los menjar vosaltres mateixos. Els li diuen: aquí només tenim 5 pans i 2 peixos. I ell els digué: porteu-me'ls aquí. Llavors va manar que la gent s'assegués a l'herba, prengué els 5 pans i els 2 peixos i alçà els ulls al cel i digué la benedicció, partia els pans i els donà als seus deixebles, i ells els donaren a la gent. Tots en van menjar i van quedar saciats. Després van recollir els bocins de pa que havien sobrat i n'ompliren 12 cistelles. Els que havien menjat eren 5.000 homes, sense comptar dones ni criatures. ¿Qué os parece? Esta escena del Evangelio es fantástica, ¿verdad? Vemos a un Jesús que está predicando, Jesús siempre está predicando. Vemos a un Jesús que se compadece de las necesidades de la gente, vio a la multitud, tiene compasión de ellos, sana a la gente que está enferma, que tiene enfermedades. Y cuando se llega la hora de comer, se está haciendo tarde, los discípulos son previsores y le dicen: Señor, despide a la multitud porque se está haciendo tarde, la gente se va a desfallecer y no va a poder comer. Y Jesús, ¿qué les responde? Dadles vosotros de comer. Versículo 16. Dadles vosotros de comer. Y esta frase, dadles vosotros de comer, está justo en mitad de esta escena. Los discípulos, desde el punto de vista humano, dicen: no tenemos para darles a tanta gente de comer. Y Jesús pregunta: ¿qué tenéis? Y ellos dicen: pues solamente tenemos 5 panes y 2 peces, no tenemos más. ¿Qué es esto para tanta gente, no? Y Jesús simplemente dijo: traédmelos acá. Ordenó que la multitud se siente, que la gente se preparase para comer. Dio gracias por el alimento. Y si habéis leído atentamente, habéis escuchado atentamente, veis que la misma frase que se utiliza para el partimiento del pan la encontramos también aquí. De alguna manera, esta escena es un precedente de la cena eucarística, de la cena del partimiento del pan. La gente está sentada, Jesús pone los ojos en el cielo, bendice el pan, lo parte y lo da a sus discípulos. Esto es lo mismo que hace en la Eucaristía, en el partimiento del pan. Y ocurre el gran milagro. Dice que comieron todos hasta que todos estuvieron saciados. Y no solamente toda la gente se sació, sino que sobró ¿cuánto? 12 cestas llenas. El número 12 no es baladí, el número 12 es importante para el evangelista Mateo. Pero no solamente eso, sino que sobraron 12 cestas llenas. Los que comieron fueron 5.000 hombres. Y acaba la escena diciendo que sin contar las mujeres y los niños. O sea que, haciendo un cálculo muy por debajo, hagamos
para el evangelista de unas 15.000 personas. Y 15.000 personas comieron con 5 panes y 2 peces. ¿Qué os parece? Sorprendente, ¿verdad? Este milagro es el único milagro, aparte de la resurrección, que aparece en los 4 evangelios. En los 4 evangelios aparece este milagro. De alguna manera, este milagro impactó tanto la experiencia de los discípulos, la fe de los discípulos, que es el único que encontramos en los 4 evangelios, en los 4 registros de la vida, ministerio, acciones y enseñanza de Jesús. Es el único, aparte de la resurrección, por cierto, que aparece. Así que, de alguna manera, este milagro nos dice algo importante sobre Jesús, sobre su enseñanza, sobre lo que Él hizo, sobre lo que Él dijo y sobre la experiencia de los discípulos acerca de esto. Creo que las palabras que aparecen a mitad de esta escena, dadles vosotros de comer, es el centro mismo de esta escena, de esta enseñanza y de algo importante, no solamente para los discípulos, sino para toda su iglesia, también para nosotros. Creo que realmente Jesús esperaba en ese momento que sus discípulos se hicieran carga de la necesidad vital de la gente que estaba allí. Creo que cuando Jesús les dice, dale vosotros de comer, no le está tentando, no está haciendo una jugarreta, no está haciendo algo divertido para que luego ellos se quedaran con la copla, no. Creo que Jesús realmente quería que los discípulos se hicieran cargo de la necesidad vital de la gente que estaba allí pasando hambre. Y creo, estoy convencido, que Jesús también quiere que hoy en día, nosotros, tú y yo, nos hagamos cargo de la necesidad de la gente que tenemos a nuestro alrededor, de la gente pobre, de la gente necesitada, pero sobre todo de la gente vulnerable. Y para dar de comer a la gente, para proveer a las necesidades de los demás, creo que hace falta que hagamos una reflexión previa. Y esa reflexión previa, me vais a permitir, tiene que ver con lo que yo he llamado 2 tipos de pobreza que existen hoy en día en el mundo. Las personas a las que los discípulos atienden, a las que Jesús alimenta, a las que Jesús les dice, dale vosotros de comer, eran personas que en ese momento eran vulnerables porque no tenían para satisfacer el hambre en ese momento, ni la necesidad básica de comida. Jesús no les envía a sus casas en ese momento, porque Él dice, bueno, en lo que llegan, estarán desmayadas, estarán débiles, estarán a merced también de la gente que se aprovecha, ¿no? Cuando hay una necesidad, la gente se aprovecha e incrementa los precios, ¿no? De algo, ¿no? Si solamente hace falta que algo escasee para que el precio suba, ¿no? Y entonces de alguna manera el que vende se aprovecha, ¿no? Esa gente era gente vulnerable. Así que ante la realidad de vulnerabilidad de las personas que estaban allí, Jesús manda que sus discípulos provean y le den lo que esa gente necesita para que desaparezca esa condición de vulnerabilidad de esas personas. Eran pobres y tenían una pobreza concreta que era la pobreza física, la pobreza material, la pobreza de comida, la pobreza del hambre. Y me gustaría hablaros de esa pobreza en este momento. Creo que existen 2 tipos de pobreza. Este es el primer tipo de pobreza del que me gustaría hablar, la pobreza material. Las pobres materiales son aquellos que no tienen lo básico para una vida digna. Hoy en día es habitual hablar de diferentes tipos de pobreza. Pobreza física, pobreza energética, pobreza de salud, etc. Ahora, la pregunta es, ¿realmente qué es un pobre? ¿Qué es un pobre? Seguramente para responder esta pregunta es diferente la respuesta en el primer mundo, aquí, que en el tercer mundo, que en países empobrecidos o en países en vías de desarrollo. En todo caso, yo creo, me vais a permitir que me tome la licencia de pensar y de proponeros que la pobreza económica no tiene que ver tanto con cuánto dinero tú tengas, sino con una situación de vulnerabilidad. Voy a explicar esto con un ejemplo. Sabéis que los lunes y los jueves damos de cenar a gente vulnerable de Vilanova. Y viene hace unas semanas un chico a cenar con nosotros que si tú lo ves dices, esta persona no necesita. No necesita un sitio para cenar porque es un chico que viene bien, incluso con saco y corbata, bien vestido, viene con su maletín. Claro, tú a simple vista es un chico también muy educado, habla muy bien, está limpio. Y tú, claro, tú dices, esta persona no necesita este servicio, no necesita un comedor, que nosotros damos de comer a gente que duerme en la calle. Pero el primer día que vino nos explicó
que estaba en una situación de vulnerabilidad porque la situación en que él está no le permite pagar el alquiler y pagar la comida. O paga una cosa o la otra. Si él paga el alquiler, no tiene para comer. Y si compra comida, no tiene para pagar el alquiler. Es decir, que aunque esta persona trabaja y tiene un pequeño sueldo, aún así está en una situación de vulnerabilidad. Es una persona limpia, tiene trabajo, está bien vestida. No es pobre, miserable, pero sí que es vulnerable. Y yo creo que ese es el problema de la pobreza. Que la pobreza hace que los seres humanos, que las personas que la padecen, sean vulnerables. Y según el proyecto de Jesús, uno de los objetivos más importantes de la iglesia es evitar que la gente que está en el entorno de la comunidad, en el entorno de la iglesia, sea vulnerable. De hecho, si leemos en el Antiguo Testamento, las leyes económicas del Antiguo Testamento tenían como finalidad evitar que la gente que viviese en Israel, que viviese en las fronteras de Israel, fuese vulnerable. Ese era el objetivo de las leyes del Antiguo Testamento, que nadie fuese vulnerable, que nadie fuese pobre. ¿Os acordáis? Varias de las leyes decían, mira, si una persona tiene un problema y tiene que alquilarte su ropa, al final del día, o sea, tienes que devolver. Da igual que te haya pagado o no, al final del día se la devuelve. ¿Por qué? Porque él necesita esa ropa para estar caliente. Y si está sin esa ropa, por la noche se va a morir de frío. ¿El objetivo cuál era? Que la gente no fuese vulnerable. Evidentemente el pueblo de Israel no cumplió esas exigencias mínimas, y en el Nuevo Testamento nos vemos como hay muchos pobres en el pueblo de Dios. Y cuando en los evangelios nos habla de gente pobre, de gente enferma, de gente miserable, es una crítica directa a la comunidad, al pueblo, por no cumplir los estándares que encontramos en el Antiguo Testamento. Y cuando vamos al Evangelio, vemos que Jesús es muy crítico con la gente, con los poderosos, con los líderes del pueblo, que no ayudan a la gente vulnerable. De hecho, hemos leído el capítulo 14 de Mateo, pero si vamos un poquito más adelante, al capítulo 25 de Mateo, vamos a encontrar allí una escena muy curiosa, muy interesante. Y es en Mateo 25:31, cuando Jesús explica cuáles son los criterios para que Él acepte o no a un seguidor suyo. Es aquella escena donde Jesús dice, mirad, muchos de vosotros estuvisteis hablando en las plazas, expulsasteis demonios en mi nombre, hicisteis milagros en mi nombre, pero yo no os conozco, no sé nada de vosotros. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve desnudo y no me vestisteis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y ellos entonces, esa gente le preguntará, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, enfermo y no te atendimos? Y Jesús les dice, por cuanto no lo hicisteis a mis hermanos, a mí no lo hicisteis. Y a otro grupo Jesús le dirá, venid, benditos de mi Padre, al reino, porque estuve hambriento y me disteis de comer, sediento y me disteis de beber, desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis. Y esta gente le preguntará, Señor, ¿y en qué momento te vimos así? Y Jesús les dice, por cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí también lo hicisteis. De alguna manera, Jesús nos quiere explicar en esta escena y en el resto del Evangelio que cuando la iglesia ayuda a los desfavorecidos, a la gente más vulnerable, no está dando limosna, no está usando una estrategia para atraer a la gente a la iglesia y una vez dentro, entonces predicarle el Evangelio, ni siquiera está haciendo buenas acciones para limpiar la conciencia, no. Cuando la iglesia ayuda a la gente desfavorecida, a la gente vulnerable, la iglesia está predicando el Evangelio. La iglesia está cumpliendo su misión. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo y visitar al enfermo también es parte de la misión de la iglesia. Si alguna vez cualquiera de nosotros se pregunta, ¿cómo puedo ayudar a construir el reino de Dios? Un buen listado de cosas para empezar a construir el reino de Dios es este. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo. Y si tienes muchas ganas de empezar, los lunes y los jueves, en el Centro Cívico de la Geltrú, damos de cenar a gente que vive en la calle. Así que es un buen lugar para empezar a construir
el reino de Dios. Creo que en la medida en que como iglesia somos conscientes de nuestra misión en favor de la gente empobrecida, estamos mucho más cerca de reflejar el carácter de Cristo. Si vemos con detenimiento esta escena del Evangelio que acabamos de leer, nos vamos a dar cuenta que las multitudes seguían a Jesús. La gente seguía a Jesús. Jesús intentaba tener un momento tranquilo, intentaba descansar y no le dejaban descansar. La gente iba detrás de Jesús. La gente no iba detrás de los fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús era coherente. Lo que él decía, lo hacía. Sin embargo, los fariseos eran hipócritas. Decían una cosa y hacían lo otro. La iglesia tiene que ser capaz de actuar con coherencia. Tiene que entender que parte de la predicación del Evangelio, de construir el reino de Dios, también es ayudar a la gente que lo necesita. Creo que como iglesia tenemos que volver a poner el principio de solidaridad y de amor al prójimo en el centro de nuestra praxis cristiana y de nuestro seguimiento de Jesús. Y creo que eso es muy importante. Y esa es la primera pobreza de la que quería hablar. Os he dicho antes que quería hablaros de dos tipos de pobreza. De una pobreza material, y es esta, la iglesia como responsable de ayudar a la gente vulnerable. La pobreza, sobre todo, lo que hace es hacer vulnerable al ser humano. Y la iglesia no puede permitirse que la gente que está en su entorno caiga dentro de la vulnerabilidad. Hay muchos tipos de vulnerabilidad y la iglesia tiene que ayudar. En Valencia hay un ministerio que se llama Esclavitud 21, bueno, está por toda España, pero hacen muchas actividades en Valencia y intento seguir las cosas que hacen. Y una de las cosas que ellos intentan hacer es concientizar a las personas, concientizar a la sociedad que muchas de las mujeres que se dedican a la prostitución no lo hacen por voluntad propia, sino que son víctimas de trata de personas. Son personas vulnerables, son personas que muchas veces vienen a este país engañadas o van a otro país engañadas con la esperanza de un gran trabajo, de un buen trabajo, y al final las redes de explotación las esclavizan y las obligan a vender sus cuerpos y las convierten en personas vulnerables. A lo mejor no tienen necesidad de comida, a lo mejor no tienen necesidad de vestido, a lo mejor no están enfermas, a lo mejor están en la cárcel, pero sí son vulnerables. Y la iglesia también tiene que hacerse cargo de ese tipo de vulnerabilidad. Este ministerio de Esclavitud 21 nació o se está desarrollando dentro del ámbito de iglesias cristianas, y cada vez que escucho que mujeres, niñas o personas son liberadas, me alegra porque veo que la iglesia se está haciendo cargo también de ayudar a este tipo de vulnerabilidad. La pobreza tiene que ver con la situación de vulnerabilidad de una persona y tenemos que hacernos cargo de esa vulnerabilidad. Pero me gustaría en esta mañana hablarnos de otro tipo de pobreza. Me gustaría hablaros ahora de la pobreza del alma. La pobreza del alma no debe confundirse con un alma pobre. Un alma pobre tiene que ver con la humildad y el carácter frugal de una persona. La pobreza del alma hace referencia a las personas cuya existencia es limitada. Ahora lo voy a explicar. Son personas que piensan que lo saben todo, por ejemplo sobre la fe, gente que sabe todo lo que necesita saber sobre Dios, sobre la fe, sobre la experiencia de la fe. Son personas que suelen ser supersticiosas, son personas que son esclavas de una versión vengativa de Dios. Y ahora voy a explicar un poquito más esto. La pobreza del alma tiene que ver con una experiencia humana muy limitada, tiene que ver con ceguera espiritual. La pobreza del alma hace que las personas que la padezcan solo puedan ver una pequeña parte de la realidad. Y esas personas piensan que esa pequeña parte de la realidad que ven es toda la realidad. Por eso, la pobreza del alma es la madre del fundamentalismo y del extremismo ideológico y religioso. Y para explicar esto, nada mejor que una anécdota, que una historia. Cuando yo tenía 19 años, dirigía un grupo pequeño en mi iglesia y estaba muy contento porque a este grupo pequeño pues venían chavales de mi edad, de allí del barrio, y poco a poco esos chicos que estaban viniendo pues estaban teniendo un encuentro con Jesús, y fue un momento de mi vida muy bonito en el que yo vi la palabra de Dios actuando de manera real en la vida de gente, transformando la vida de chicos como yo, que
que poco a poco pues, iban conociendo a Jesús, iban cambiando sus vidas. Y en una reunión de las que hacíamos, nos veíamos todos los lunes por la noche en la casa de un chico, y un día de esas reuniones que hacíamos vino un chico nuevo. Y me sorprendí mucho porque este chico había estudiado conmigo en el colegio, pero hacía años que yo no lo veía. Y me alegró mucho verlo y recibirlo allí en esa reunión. Y le preguntamos sobre él y nos dijo que él había tenido un encuentro con Jesús, que había conocido a Dios y que estaba yendo a una iglesia. Sin embargo, mientras hablaba sobre su experiencia de Dios, algo en mí estaba intranquilo, porque todo lo que hablaba era acerca de las prohibiciones de la Biblia, del Dios vengativo, de las cosas que no hay que hacer, de los pecados que hay en la Biblia y cómo tenemos que guardarnos de todo eso. Y en todo el speech que dio y todo el discurso que dio, jamás habló del amor, de la esperanza, de la restauración, de la alegría del Evangelio. Y para mí fue muy chocante, porque mientras cada semana en ese grupo hablábamos de esos temas, de cómo Dios restaura la vida de la gente, de cómo Dios da esperanza a la vida de la gente, este chico que nos estaba contando que había conocido a Dios, que yo lo había conocido de pequeño, que era un trasto, ¿no? Y que en principio pues te alegras porque una persona tan movida conoce a Dios, me sorprendió, me chocó mucho, porque solamente hablaba de que en la Biblia solamente hay prohibiciones y que tenemos que cumplir esos mandamientos, esas prohibiciones, y si no, Dios nos va a castigar, Dios se va a enfadar con nosotros. Pronto entendí que este chico no había tenido un encuentro con el Padre de Jesús, que este chico había tenido un encuentro con una versión distorsionada de Dios, con un Dios vengativo, con un Dios furioso, con un Dios airado. Ahora que lo pienso, creo que cometí un error con este chico, porque decidí no confrontarme, decidí no enfrentarme a él, decidí simplemente dejar que terminara de explicar y no volví a invitarle a la reunión. Dije, bueno, pues ya se encontrará con el Dios verdadero. No quería discutir con este chico, pero creo que cometí un error. Creo que en lugar de dejarle con su versión distorsionada de Dios, debí cumplir el mandamiento de Jesús: dadles vosotros de comer. Cuando el Señor nos manda a esto, creo que también nos manda a compartir con los demás el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza. Creo que es de vital importancia que demos de comer al hambriento, pero que también es necesario que compartamos la experiencia de amor y de esperanza con la gente que ha experimentado una pobre versión del Evangelio. Estaréis conmigo que es mucho más fácil dar de comer a un hambriento que aguantar a una persona radicalizada, sea esta persona religiosa o atea. De hecho, lo hablábamos antes con Amparo. Es difícil ponerte a discutir con alguien que tiene sus ideas ya preconcebidas, muy profundas, ya sea religioso o no, y simplemente quiere discutir y quiere dogmatizar simplemente. Y eso carga mucho y a veces decidimos no hacerlo. En todo caso, creo que las palabras de Jesús siguen siendo relevantes cuando nos dice: dadles vosotros de comer. Una persona con pobreza del alma, una persona que no ha conocido a Dios el Padre de Jesús, una persona que no ha experimentado el amor de Dios, una persona que no ha experimentado el perdón y la esperanza que hay en Jesús, necesita conocer al Dios del Evangelio. Y me da pena que cuando tuve la oportunidad de hablarle realmente del verdadero Dios a este chico, no lo hice, porque no quise polemizar con él. Posiblemente tampoco estuviese con 19 años preparado para explicarle realmente el Dios en el que yo había creído, pero creo que tenía que haber hecho algo más. En todo caso, en esta mañana me gustaría invitaros a reflexionar sobre esto, sobre la necesidad que tenemos de abrir nuestra mente y nuestro corazón, no solamente al pobre material, al hambriento y al desnudo, que sí que es importante y es una prioridad en la iglesia, sino también al que tiene pobreza del alma, al que no ha comprendido realmente el mensaje del Evangelio, al que tal vez es religioso, tal vez es creyente, pero no ha tenido un encuentro verdadero con Dios el Padre de Jesús, que no ha comprendido que no se trata de lo que yo pueda hacer
que no se trata de mandamientos, que no se trata de observar una religión, sino de dejarnos envolver por la gracia de Dios. Y cuando la gracia te encuentra, cuando te encuentras con la gracia, esa realidad cambia por completo tu vida. Y tenemos que explicar eso a la gente que nos rodea, a la gente que vemos que no ha experimentado esa realidad. Y aunque es complicado, aunque es difícil, aunque a veces nos cueste, aunque muchas veces preferiríamos dar un trozo de pan a una persona hambrienta que explicar a una persona que está equivocada en el camino que ha elegido, el camino religioso que ha elegido, creo que el Señor nos manda a crear ese espacio donde la gente pueda ver la diferencia entre lo que cree o lo que está observando y el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no es un evangelio de si tú haces esto, yo te quiero. No. El verdadero evangelio es un evangelio de yo te quiero a pesar de que hagas esto o esto. El mensaje de Jesús es un mensaje que está abierto a la gente que se equivoca, que comete errores, a la gente menospreciada, a la gente marginada. Entre ellos, a los que tienen hambre y sed, a los desnudos y a los enfermos. Pero también a aquellos que a lo mejor no tienen hambre y sed, a lo mejor no están desnudos, están enfermos, pero que su experiencia religiosa es una experiencia limitada, es una experiencia hueca, es una experiencia vacía, o es una experiencia de un Dios que está enfadado y lo único que quiere es castigarte si cometes un error o si haces algo malo. Si nos vamos con alguien así, tengamos por cierto que esa persona también es una persona con pobreza, a lo mejor no pobreza material, pero sí pobreza del alma. Y ante esa pobreza del alma, las palabras de Jesús son relevantes. Dadles vosotros de comer. Me gustaría acabar en esta mañana diciéndoos que nuestra misión consiste en estar cerca de cada una de esas personas, de cada una de las personas que tienen esos dos tipos de pobreza. A los primeros, tenemos que darles de comer. Si tenemos un trozo de pan, dárselos para que coman. Y a los segundos, tenemos que darles el suficiente amor para que conozcan al Padre de Jesús. Porque si hacemos esto, estaremos cumpliendo realmente las expectativas y el mandamiento de Jesús. Dadles vosotros de comer. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a reflexionar sobre esto, nos ayude a entender que nuestra misión es dar de comer al hambriento, pero también nuestra misión es compartir amor con la gente que está necesitada de amor. Tengo un amigo que es pastor, que es pastor en una ciudad del norte, y él siempre me dice, mira, en esta ciudad, la ciudad donde eres pastor, en esta ciudad hay 170,000 personas necesitadas de Dios, necesitadas de amor, sedientas, hambrientas de amor. Y la iglesia tiene el pan que esa gente necesita. ¿Por qué no lo compartimos con ellas? ¿Por qué nos quedamos con ese pan en nuestras cuatro paredes, con nosotros cada domingo, compartiendo ese pan entre nosotros, abrazándonos, besándonos, y no salimos fuera para alcanzar a esa gente? En Vilanova hay 65,000 personas, muchas de ellas, estoy convencido, hambrientas también de experimentar el mensaje del Evangelio de Jesús. Algunas no son conscientes de esa necesidad, otras sí mucho. Yo pienso que muchas de esas personas se van a la cama por las noches deseando, anhelando que alguien les acerque ese pan espiritual, ese mensaje de amor, esa experiencia que puede cambiarles por completo. No vamos a ir de puerta en puerta como los testigos de Jehová diciéndole a la gente, ¿quiero un poquito de amor? Posiblemente no, porque eso hace que la gente se cierre. La experiencia nos dice eso. Pero sí, ojalá, y es el reto que me gustaría hacer en esta mañana, sí, ojalá fuésemos conscientes, estuviésemos preparados, estuviésemos despiertos, para que cuando detectemos esa necesidad de esa pobreza del alma, ese hambre de amor, de esperanza, de perdón, de sentido, de reconciliación, poder compartirlo con la gente. Hay gente que lo necesita. Si nos encontramos con ellas, si nos topamos con ellas en nuestro día a día, nuestra responsabilidad es darles nosotros de comer. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a asumir este reto y, como los discípulos, dar de comer a la gente.
lo necesita. El pan material y el pan espiritual. ¿Me acompañáis por favor a orar para que el Señor nos bendiga y nos ayude a asumir este reto? Señor, gracias en esta mañana porque nos das el enorme privilegio de estar aquí, pero como decíamos al principio, tú nos regalas una experiencia de seguimiento en el que no tenemos que escondernos, no tenemos que huir, no tenemos que seguirte de una manera escondida. Señor, gracias porque públicamente y delante de todo el mundo podemos adorarte, podemos abrir tu palabra, podemos reunirnos y podemos decir públicamente que somos creyentes, que confiamos en ti. Permite que esta libertad nos aliente también, nos ayude, nos anime a compartir este mensaje de esperanza con la gente que lo necesita. Somos conscientes de que, al igual que nosotros lo necesitábamos y alguien compartió este mensaje con nosotros, mucha gente a nuestro alrededor también lo necesita. Señor, ayúdanos a saber quiénes lo necesitan, a ser sensibles a esa necesidad, como los discípulos ese día, Señor, en el desierto, y como los discípulos también, compartir ese pan de vida que tú has compartido también a su vez con nosotros. Muchísimas gracias, Señor. Bendícenos en esta semana, bendícenos a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a la gente que no ha podido venir en esta mañana, Señor, y permite que esta iglesia cada día sea más consciente de tu reto a cada uno de nosotros para compartir este mensaje con la gente que aún no te conoce. Muchísimas gracias en tu nombre. Amén.